Mi nombre es Diego Alonso, gracias por sentarte en la mesa con nosotros. Hoy vamos a hablar de la violencia. ¿Cómo nos afecta? ¿Estamos sufriendo un proceso de desensibilización ante los actos violentos? Lo cierto es que cuando nos sentamos cómodamente ante una pantalla en la cual se emiten todo tipo de imágenes violentas, no solo no nos afecta, sino que incluso disfrutamos con ellas. Al fin y al cabo, están en ese mundo ficticio que hay más allá de ellas. Pero, ¿qué pasa cuando los protagonistas o la propia escena involucran al espectador? ¿Qué sucede cuando se rompe esa cuarta pared y perdemos la seguridad de ser unos simples voyeur para pasar a ser parte protagonista o cómplice de esa violencia que se está desarrollando en la pantalla? La mesa, un día más, está compuesta por Román Trenado, buenos días. Buenos días, Diego, muchas gracias. Juan Luis Saavedra, muy buenas. Buenos días a todos, una vez más aquí. Y Pablo Alonso, buenos días a ti también. Buenos días, un placer estar con vosotros de nuevo. Hoy hablamos de Funny Games, una película que trata muy bien este tema. ¿No es así, Pablo? Sí, así es. ¿Qué pensarán nuestros oyentes si hablamos de un paisaje paradisíaco? ¿Un bosque con un lago de apacibles aguas y una reconfortante casa de campo? Vale, puede ser el escenario perfecto para una película de terror, pero no es el caso. Hoy nos trasladamos a Austria, a un lugar escogido para el descanso, un lugar donde retirarse y pasar unas agradables vacaciones lejos del bullicio de la ciudad. Así pensaba la familia que protagoniza esta película dirigida por Michael Haneke en 1997, Funny Games, hasta que la visita de dos educados jóvenes cambiarán su sino. Bajo la premisa de una apuesta impuesta, donde lo que se están jugando son sus propias vidas, esta familia, junto a una estremecedora y encantadora compañía, pasará la noche más larga de sus vidas. Bueno, como habéis escuchado, es una película que apenas en 3 minutos nos demuestra que no es una cinta convencional. De hecho, como dato curioso, el compositor de esta canción, por llamarlo de alguna forma, se llama John Zorn. Y digo que es curioso porque podría parecer que esta persona desfila en las legiones de Satanás, ¿no? Pero realmente compone un jazz muy suave y melódico, como el que estamos escuchando ahora mismo. Es interesante remarcar esto, ya que a partir de ahí es donde me parece que tocamos un punto clave de la película a la que nos enfrentamos hoy. Y es que se trata de una cinta de profundos contrastes. A lo largo de estos 111 minutos tenemos la suerte, o la desgracia, de ver cómo las peores intenciones se disfrazan de buenos modales, de cómo la esperanza intenta hacerse paso a través de un denso bosque llamado incertidumbre, y de cómo la imaginación, normalmente nuestra aliada, puede convertirse en nuestro peor enemigo. Todo esto es Funny Games, un film que vamos a ir diseccionando como buenos cirujanos, y qué mejor forma que empezar con una pregunta. Bueno, ¿cómo os habéis sentido al ver esta película? Pues yo la verdad, Juan Luis, es que me he sentido raro, perturbado, me he sentido mal. Es una sensación de malestar, ¿no? Cuando termina, porque sí es cierto que cuando empieza la película es como que parece que puede haber un happy end, ¿no? Pero finalmente cuando terminas sales diciendo ¿qué acaba de ocurrir? Me siento asqueado, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotros lo mismo. Sí, yo un poco en la misma línea. La verdad es que estaba cómodamente sentado en mi sillón, con los pies en altos, en una postura para ver bien una película, a gusto. Con palomitas. Claro, no podían faltar. Y cuando acabó la película, los créditos siguieron pasando y pasando, finalizaron los créditos y yo seguía mirando a la pantalla, tratando de comprender qué es lo que acababa de ver, porque han sido más de 100 minutos, casi 2 horas, y realmente no tenía mucha idea. Y luego ya fue, a partir de... Bueno, ya conseguí levantarme por fin, parar la reproducción, y ya empecé a analizar qué es lo que había estado viendo. Y ya fui dando cuenta de las implicaciones. No, a mí la verdad que como decía Román, también me pareció una sensación extraña, ¿no? Entre la náusea. Desagradable, sí. Porque además te das cuenta de que, claro, tú estás viendo una película, entonces tú esperas que al final, como toda película, pues tenga un final más o menos feliz. Y en Funny Games eso no pasa. No solo no pasa, sino que hay un momento en el cual te identificas con los personajes porque parece que van a solucionar la situación y ves que no, que son capaces de paro la película, vuelvo atrás y esto no tiene otro final, no, su sino es ese. Entonces es una sensación, la verdad, que no es placentera. O sea, yo esperaba, como decía Pablo, ver una película, disfrutar una película y para nada he disfrutado con ella. Estoy un poco en vuestra línea de pensamiento, más bien tirando al lado de lo incómodo. Yo creo que Haneke utiliza unas técnicas, que ahora imagino que hablaremos de ellas, con las que, digamos, te manchas las manos.
Eres cómplice de esos asesinos en serie que están torturando a una familia. Digamos que utiliza unos resortes, unas técnicas, y voy a nombrar una, que es el uso de la cámara fija. Por ejemplo, en la escena de los huevos o en la escena en la que pues matan al niño. Puede ser 10 minutos tranquilamente, una cámara que se va moviendo y en un punto fijo. Y ya no sé si es porque el cine nos tiene acostumbrados a los cambios de escenas cada pocos segundos, o que el propio Haneke ha querido que nos sintamos como una especie de voyeurs, una especie de mirones, ¿no? Sí. Bueno, para hacernos conscientes de que estamos ahí para ver eso, que somos unos espectadores recargando nuestro papel. Y desde luego lo ha conseguido conmigo. Me he sentido bastante incómodo viendo esta película. Uh-huh. Sí, bajo mi punto de vista, aparte de los detalles técnicos que mencionas, en esta película el espectador está buscando en todo momento una especie de huida hacia adelante, ¿no? ¿Qué significa? Creo que esta película hace que nos sintamos especialmente sensibles cuando, curiosamente, no aparece violencia explícita, ¿no? Y cuando además estamos acostumbrados a ver películas con un contenido violento mucho mayor y explícito. Entonces, esta sensibilidad o este malestar o incomodidad a la que nos somete la película, decíamos, y no es casual porque lo hemos titulado El secuestro del espectador, ¿verdad? Este título no es casual, ¿no? Responde a varios aspectos, pero el que sin duda se postula, bajo mi punto de vista, como principal y que trataremos largo y tendido en esta mesa, es la tesitura de hacer cómplice en todo este embrollo al espectador, ¿no? A fin de cuentas, Funny Games, que es un juego de palabras entre juego divertido y juego perverso, ¿no? Nos habla del paso del espectador pasivo al espectador activo mediante unos guiños de los protagonistas sádicos, ¿no? Que nos hace que nos sintamos, como decía, realmente incómodos. Es que de hecho lo más curioso, tú cuando empiezas la película dices, bueno, pues una película de asesinatos más, joder, qué tarados están. No sé El típico thriller. El típico thriller, exactamente. Dices, joder, qué tíos más tarados. Pero tú estás cómodo porque dices, bueno, es una película, ¿no? No pasa nada, claro. Pero de repente en un momento hay una escena, que es la del perro, que están jugando, ¿no? A ver si lo encuentran al perro y de repente se vuelve Paul, creo que es, ¿no? Sí, creo que... Bueno, uno de los personajes... Es que de hecho los asesinos, creo que también es otro de sus juegos divertidos, se van cambiando el nombre constantemente. Se Tommy Jerry, de todo tipo de la verdad nombres que tiene. sí. Pues bueno, el caso, uno de estos personajes se vuelve a cámara y te hace partícipe. Y en ese momento es cuando dices, hostia, que no es una película, que es que yo estoy pasando a ser parte de la historia. Y joder, y eso es cuando la película deja de ser una película y se convierte en algo más inquietante, ¿no? Sí, así es. De hecho, es el momento en el que te miran, en el que te hacen, en el que te das cuenta de que tú vas a formar parte de aquello que vas a ver durante los 100 minutos que restan de la película. No solo eso, voy a recoger un poco la opinión que decía Román de cómo se utiliza la imaginación en nuestra contra. Y es sobre todo una escena muy, muy interesante en la que, bueno, uno de los secuaces, uno de los villanos, podríamos decir... De encantadores villanos. De encantadores villanos y muy educados. Eso sí. Una cosa Son buenos refinada chicos. y perfecta. Bueno, uno de estos chicos se va a la cocina pues, a hacerse un sándwich, a prepararse algo de comer, mientras deja al otro encargado con la escopeta de jugar a matar a una persona. Y escuchamos cómo suena un disparo, un forcejeo, una pelea, y la otra persona está tranquilamente tomándose un sándwich. Y es el espectador, o sea, nosotros, los que tenemos que estar imaginándonos qué está pasando. Lo cual es terrible, porque normalmente nos ponemos en la peor de las situaciones y nos imaginamos algo terrible. O sea, es curioso porque no sale ninguna escena de violencia en la película. Ninguna sale en plano. Pero conseguimos hacer una película de ultraviolencia y digamos que todas estas técnicas son las que hacen que rompan esa cuarta pared y nos involucren más. Cuarta pared, que si no sabéis de dónde viene el término, viene del teatro, en el cual sabéis que está el telón, fondo, los dos laterales, y esa cuarta pared imaginaria que es la que separa el escenario del público, ¿no? Que es algo que en teoría no se debe romper, pero bueno, en esta película y en muchas más vemos cómo se rompe. Efectivamente. Una de las preguntas que nos hacíamos al principio, si recordáis, era qué nos había transmitido la película, ¿no? Nos preguntaba Juan Luis. Y decíamos que nos habíamos sentido bastante incómodos o con una especie de malestar, decía Diego Nausier, ¿no? Pues yo para que entendamos el por qué nos sentimos así, voy a contar uno de los dilemas clásicos de la ética moral, a ver qué solución le damos y luego vamos a ver por qué está relacionado con esto de que estamos hablando, ¿no? De los personajes activos y pasivos. ¿Conocéis el dilema del tren y el hombre? Imagino que no, ¿no? No, pero lo vamos a conocer ahora que sí, Román. Efectivamente, así es.
Bueno, pues pongamos una situación. Imaginemos que estamos en lo alto de un puente y hay un hombre sentado en lo alto del puente y vemos que a lo lejos aparece un tren y nos hace una llamada. Nos dicen, oigan, el tren va a descarrilar, hay 200 personas dentro y van a morir. Pero si usted empuja a la persona que está en el borde, cuando llegue el tren atropelará a esta persona, pero salvarán 200 vidas. Entonces la tesitura es empujar nosotros al hombre y salvar 200 vidas o no hacer nada y que por nuestra acción pasiva mueran 200. ¿Qué haríais? Yo la verdad es que ahora mismo no sé qué haría, no lo sé. Es complicado. Yo paso palabra, dejo que los oyentes contesten. La verdad, habría que estar en la situación, imagino, y sería muy complicado. Es que es muy complicado, o sea, pasar, es muy fácil ver todo desde la barrera, ¿no? Que se dice, o sea, ya pasar a ser parte activa, joder, que sí, salvar 200 personas, pero es como algo etéreo, ¿no? Es como algo que dices, sí, bueno, pero es que la persona que tienes que empujar es alguien que vas a ver su cara, vas a verle y dices, hostia, es que hasta qué punto, no sé, no sabría muy bien qué hacer yo tampoco. Y de hecho así sucede en la película también, que tú lo estás viendo como hemos estado comentando, como una película más, un thriller más, en los mismos escenarios habituales, en el bosque, la casa de campo, y de repente uno de los malvados, vamos a decir así, te mira, pero además te mira fijamente. Te dice, estoy aquí, te estoy viendo, tú vas a ver esto y tú vas a decidir qué hacer, además. ¿Y vosotros qué decís? ¿Creéis que tienen alguna posibilidad? Estáis de su lado, ¿verdad? ¿Por quién apostáis? Pues es muy, muy interesante las respuestas que proponéis, ¿no? Y imagino que esto hará que algún de nuestros oyentes reflexione, ¿no? Pero si os fijáis, esta historia se convierte en dilema cuando nosotros nos convertimos en potenciales agentes activos de la acción, ¿no? Es decir, parece que estamos más cómodos en la posición de no hacer nada, ya que estamos observando de manera pasiva, que en la de empujar al hombre a las vías, ¿no? Cuando esto parece que puede ser incluso la opción más razonable, ¿no? Si atendemos a las consecuencias. Y esto tiene que ver con la película en la medida en que estamos ante un punto parecido, ¿no? Los protagonistas nos hacen formar parte activa de la acción y es curioso porque el director deja a la vista varias posibilidades para que las víctimas puedan salir de la situación en la que se encuentran, lo que conlleva que, a fin de cuentas, la esperanza se convierta en el mayor motor para el espectador pueda descargar o reemplazar la responsabilidad que en principio tiene por ser cómplice o que podría tener, ¿no? Parece como que estamos buscando a lo largo de la película que las cosas salgan bien para poder respirar tranquilos y decir, bueno, ha sido una película más, ¿no? Y este punto es interesante, ¿no? ¿Qué os parece? Muy curioso eso que comentas, porque ahora que lo dices me estoy acordando de varias escenas, por ejemplo, cuando se dejan el cuchillo afilado en el bote, o cuando por fin el niño pequeño escapa y consigue una escopeta, pero luego no funciona. Y es verdad que siempre nos dejan ese atisbo de esperanza, siempre va a salir bien algo. Siempre estamos acostumbrados que siempre ganen los buenos. Sí, y es curioso, vamos, como esa escena podríamos citar otras tantas. El barco que llega con los vecinos, cuando los dos abandonan la casa y les dejan allí y la mujer escapa, e incluso les dejan, estando ellos, la posibilidad de decidir qué es lo que van a hacer. Cuando les da el teléfono y dice, ¿quieres llamar a la policía? Aquí puedes hacerlo. Así que, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere llamar a alguien? ¿Una ambulancia? ¿O a la policía? No le detendré. Es curioso porque dice mucho de nosotros, porque estamos acostumbrados y somos capaces de ver un espectáculo de ultraviolencia siempre y cuando acabe bien. Siempre y cuando tenga un final feliz y uno de los buenos sobreviva. Sí, pero ultraviolencia hasta cierto punto, porque yo personalmente, y creo que todo el mundo, la violencia está permitida pero hasta cierto punto. O sea, por ejemplo, nadie se espera que el niño muera. Porque la muerte de un niño es como algo que roza, ¿no?, lo macabro. Entonces, en la película tú dices, bueno, puede matar al padre, puede matar a la madre, pero el niño se va a salvar. Y el perro también es una cosa que te pero remueve un poco. También, pero sobre todo el niño, porque dices, joder, o sea, tú de hecho, la escena que comentabais antes, que se va a hacer un sándwich, se oye un disparo y dices, bueno, pues han matado al padre, a la madre, y sin embargo, quien ha matado es al niño. Entonces cuando dices, joder, es que sí, es ultraviolencia, pero ya no es ultraviolencia cómoda. Ya es una ultraviolencia que si ya se había hecho incómoda con escenas anteriores en las cuales te hacían partícipe, ahora encima dices, hostia, es que estoy siendo cómplice de una violencia que ya roza, ¿no?, lo macabro. Y además el punto de decisión curioso es cuando muere el perro, ¿no? Porque estamos en una posición tranquila viendo una película que aparenta ser otra película más con una trama, ¿no? Y de repente se oye los aullidos estos del perro agonizando, ¿no? Y a partir de ahí es como entramos en esta especie de sensación incómoda y me parece interesante. Y bueno, en otro punto que podríamos tocar y que seguramente lo haremos y de forma atendida, es qué responsabilidad
creéis que tienen o que tenemos, ¿no? Porque estamos siempre buscando formar parte de ser un agente pasivo de la acción, ¿no? Cuando lo que decíamos, que la película hace que estemos inmersos en la acción de forma activa cuando los protagonistas nos miran con todo tipo de estos guiños, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿no? Sí, que la propia postura de ver una película y el hecho de tener una pantalla, una barrera física bien delimitada que marca la acción, nos hace presuponer que somos agentes pasivos o que somos espectadores pasivos. Leía un artículo hace poco recopilando información para esta charla de sobremesa, en el cual decían que las personas, visionábamos violencia en nuestro empeño de conocer más acerca de las personas. O sea, en ahondar en la condición humana, en el conocimiento humano, etcétera. De tal forma que solo veríamos aquella violencia que nos permitiera ahondar en ese empeño de conocimiento y rechazaríamos aquella que no nos informara. Por lo tanto, este artículo, creo yo es la conclusión que extraigo, vendría a decir algo así como que nos exponemos de forma activa a la violencia, o que aquella violencia que estamos visionando y la que nos estamos exponiendo, lo vamos a hacer de forma activa porque pretendemos sacar un saber. Intenta explicar un poco por qué nos movemos por lo que muchas veces se llama el morbo. De por qué buscamos, por ejemplo, la gente que visualiza o de repente se encuentra en un atasco con un accidente de coche muy estrepitoso, muy escandaloso, frena y observa lo que está pasando. Fíjate, lo que vendrían a defender la autora de este artículo no sería el morbo. De hecho, ella dice que es algo minoritario el tema del morbo. Más que nada porque ella distingue entre la ficción y la realidad. Entonces viene a decir que el morbo sería algo característico de la realidad y no de los productos de ficción, porque solo en ellos, y cito textualmente, solo en ellos se manifiesta el verdadero desagrado o repulsión que representa el concepto del morbo. Ahora bien, es verdad que el hecho de que la película rompa esa ficción, esa barrera física, hace que las escenas o lo que estamos viendo se perciban como más real que si fuera una mera película. Yo os voy a ser más tajante. O sea, yo creo que el hecho de que cuando vemos un accidente de tráfico y no nos afecte, incluso lo grabemos, ¿no? Con cierto morbo, ¿no? Según la autora, creo que hace referencia al hecho de que somos agentes pasivos, ¿no? O sea, parece ser que cuando nosotros somos agentes pasivos de unas acciones concretas, no tenemos responsabilidad moral. O sea, no tenemos carga. Parece que no es lo mismo matar, como digamos en el dilema, que dejar morir, ¿no? Si dejar morir no estamos haciendo nada, estamos mirando, estamos observando, por lo tanto no tenemos responsabilidad. Y esto hace que nos preguntemos, ¿el agente pasivo, que es lo que vivimos actualmente, por eso estamos cuando vemos las noticias, películas de ficción de violencia activa y de violencia flagrante, no sintamos empatía? ¿Esto es porque nos sentimos de una forma pasivos de la acción y por lo tanto no responsables? Esto que comentáis me recuerda a un capítulo de una serie llamada Black Mirror. El capítulo en concreto se llama Oso Blanco. Y bueno, por citarlo brevemente, consiste en una mujer huyendo de unas personas que quieren matarla y se encuentra con que nadie la ayuda, y no solo no la ayudan, sino que la están grabando con el teléfono móvil. Y bueno, no voy a contar mucho más del capítulo porque no quiero destriparlo, pero es muy curioso lo que Pero comentáis. es que eso se ve hoy en día en las noticias. O sea, las noticias, lo que por ejemplo llegan ahora son muchos vídeos, ¿no? De videoaficionados cuando pasa una catástrofe, que dices, joder, o sea, en lugar de ayudar es el morbo, ¿no? De grabar. O por ejemplo, si ya lo llevamos un poco más al extremo, hay grupos terroristas, el Estado Islámico que ahora está tan activo, que por ejemplo las ejecuciones, joder, que son ejecuciones, que están matando gente, pero te lo graban, te lo hacen un montaje bueno, queda como una película, y joder, es que hay imágenes en las cuales se ve a la gente viéndolo y disfrutando como una película. Pero no solo eso, te vas a Israel, por ejemplo, y una campaña que hubo de bombardeos este verano, la gente se llevaba su butaca a lo alto de una montaña a ver el espectáculo. Porque no pasa nada, porque es como una película, ¿no? Porque somos sujetos pasivos, porque al fin y al cabo los que mueren no los vemos, no sabemos quién son, no sabemos cómo es su cara y nos importa más bien poco. Claro, ahí está lo que comentaba Román acerca de la carga moral que tiene, o la responsabilidad moral, mejor dicho. Pasar a tener responsabilidad moral, pasar a ser un espectador activo, yo creo que pasa por el conocimiento que tengamos de esas personas o la cercanía que tengamos acerca de ese entorno o de esa persona en concreto, el que conozcamos o dejemos de conocer, el que sepamos más de sus vidas, el que veamos sus caras, etcétera. Eso es lo que hace que el espectador
pueda sentir esa responsabilidad y esa carga. Efectivamente. Y en este sentido, voy a hablar un momento de una de las teorías que son muy intuitivas y que son muy sencillitas de ver, que es la que habla de la moral de corta distancia y la moral de largo alcance, ¿no? Que es lo que sitúa Pablo. O sea, parece que cuando las cosas ocurren lejos y no nos tocan, no parecemos sentir, porque somos agentes pasivos, responsabilidad, o incluso no nos sentimos mal porque no empatizamos. Sin embargo, cuando ocurre algo cerquita, le pasa a nuestro vecino, veíamos hace poco todo lo referente a lo que ocurrió con Francia, Sí. con los atentados, nos tiende a enfrentar con nosotros mismos, nos tiende a crear situaciones de tensión para con nosotros porque sentimos empatía. Y la teoría esta de moral de corta distancia y largo alcance, lo único que dice, y es muy sencillito, es que sentimos mucha más empatía con las personas que ponemos cara, que ponemos familias, que ponemos nombres, que pueden ser nuestros vecinos, de nuestra propia cultura, de Europa en este caso, de una identidad, que cuando ocurre algo lejos, donde las muertes son muchas, porque claro, nadie de nosotros De puede... hecho, un pequeño apunte. Pues toda la crisis de los refugiados Ajá. pasó desapercibida hasta que se le puso nombre y cara a un niño pequeño. Sí. Con la foto que, bueno, todos recordaremos. Pero no solo eso, y perdona que te interrumpa. O sea, atentados de París, por supuesto, terribles. Pero claro, allí nos hemos tirado semanas en el cual hemos sabido la vida de todos y cada uno de los muertos. A eso me refiero. Sin embargo, esa misma semana, en el Líbano murieron 50 personas. En Nigeria, 100 y pico personas. Y no solo eso, sino que los bombardeos de respuesta han muerto también mucha gente. Pero claro, ¿qué pasa? Que mientras que, lo que decías tú, mientras que los de aquí, o los cercanos, les ponemos cara, les ponemos nombre, les ponemos tal, lo otro, aparece en las noticias como un videojuego. Se ve una cámara térmica desde un caza que lanza un misil, explota, y te da igual, porque dices, bueno, parece una película, ¿no? Como no sé quiénes son, la responsabilidad no es mía, porque bueno, al fin y al cabo, no sé ni quiénes son ni me interesa. Claro, sí. Por eso decía lo de moral de corta distancia y largo alcance. La de corta distancia es cuando ponemos cara, rostro, nombre y consideramos vecinos a las personas que le está ocurriendo algo, una misma identidad cultural. Y en cambio, la moral de largo alcance es aquella donde son tantos los números de muertos de las personas que no somos capaces de empatizar. Porque claro, cuando mueren 200 personas, 300 personas y más allá, cuando están en una cultura que no nos queda cercana, que no podemos situar como el vecino o el amigo que tenemos en Francia, pues... simplemente no le damos la importancia que tiene y desplazamos la carga a algo que, bueno, no nos ocurre a nosotros, que está tan lejos que no somos capaces de empatizar. Y esto es un problema severo, a mi juicio. Sí, de hecho, lo que en la película hace que empatices más aún, pues, porque, bueno, como estamos comentando, al principio es una película más. Conoces a la familia un poquito, conoces a los dos personajes peculiares que llegan al domicilio, pero cuando te miran y te hacen partícipe, esa empatía o ese conocimiento que tiene la situación se hace mayor al pasar a ser parte de la propia acción, de la propia escena. Voy a introducir una pequeña historia de esto que estáis comentando, que a lo mejor os suena. Es la historia de Kitty Genovese, o Genovese. El 13 de marzo de 1964, esta mujer fue brutalmente asesinada frente a su hogar. Al salir del trabajo, un hombre la persiguió y la apuñaló 2 veces en la espalda. Kitty pidió ayuda, pero solo una persona gritó que la dejara en paz, un vecino que estaba viendo lo que ocurría. En ese momento el agresor huyó, pero como vio que no ocurría nada, que no llegaba la policía, que nadie ayudaba a la persona, a esta mujer, regresó 10 minutos más tarde y digamos que culminó el crimen. La asesinó y la violó y demás. El ataque duró durante más de media hora y se dice que más de 30 personas fueron testigos de lo ocurrido. Casi todo el vecindario que estaba viendo lo que ocurría. Perturbador. Desde luego. Y finalmente, pues alguien llamó a la policía, pero ya era demasiado tarde. Esta mujer murió, pues, desangrada. Pero tampoco hace falta irse tan lejos en el tiempo. En 2011, una niña de 2 años fue atropellada en China por una furgoneta y más de 20 personas pasaron a su lado sin prestarle ayuda. Estuvo 1 hora tirada en la calle y más de 20 personas pasaron sin ayudarla. ¿Qué tienen en común estos dos casos? Pues que había mucha gente mirando sin hacer nada. Esto en psicología se conoce como el efecto espectador. Este fenómeno hace referencia a aquellos casos en los que los individuos que son testigos de un acto violento o de una injusticia no ofrecen ningún tipo de ayuda a las víctimas cuando hay personas presentes. Es más, este efecto sostiene que a mayor número de espectadores observando a alguien en peligro, es menor la probabilidad de que alguien se responsabilice y ayude a la víctima. Veríamos el caso de Kitty Genovese, que había más de 30 personas y nadie hacía nada. Ya, pero porque quieras que no, es como decir, bueno, si yo paso, no me meto, pues
no soy culpable, no soy cómplice, no tengo nada que ver. Y además, claro, cuanto más personas hay, la culpa se divide. Eso es la difusión, de la difusión de la responsabilidad. Exactamente, eso es. exactamente. O sea, no es, joder, es que soy el único y no he hecho nada y que te puede incluso crear, ¿no? Una angustia. Si no dices, bueno, yo no he hecho nada. Pero claro, es que había 20 personas más que no han hecho nada Que tampoco. te justifica tu propia acción. Exactamente. Se ha hecho numerosos experimentos en este campo. Voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginaos que estáis en la cola para sacar dinero de un cajero. Y delante de vuestro, pues hay una chica con una mochila. Y ves como otra persona se acerca despacio, mete la mano en la mochila, abre una de las cremalleras y le roba la cartera y se va tranquilamente. ¿Cuál es la variable de este experimento? Es que no solo estás tú viendo lo que ocurre, sino que hay gente que te rodea y nadie se escandaliza, nadie se alarma. Todo continúa con una normalidad aparente, ¿no? Obviamente todos son actores, menos tú, que eres el sujeto de experimento, y se está evaluando tu reacción. ¿Ayudarías a la chica? ¿Detendrías al ladrón? ¿O no harías nada? Bueno, estos experimentos, que bueno, tampoco quiero extenderme demasiado, evidencian lo siguiente. Y te encuentras en la situación de que necesitas auxilio por cualquier tipo de... Imaginemos que te están robando a ti. Digamos que si solo hay una persona, te ayudaría en un 85% de las ocasiones. Si hay 2 personas, esa probabilidad desciende a un 65%. Y si hay más de 4 personas, la probabilidad desciende a un 31%. Y podemos decir que cuanto más personas haya, menos probabilidad hay de que te ayuden. Sí, un apunte, porque me resulta esto muy curioso que dices. En defensa personal, por ejemplo, femenina, recuerdo porque mi novia hace un curso, ¿no? Y es muy curioso porque lo que le decían a la chica es cuando te ataque un hombre en un caso, no gritas pidiendo ayuda, sino grita diciendo fuego, fuego, fuego. ¿Por qué? Claro, porque si gritas ayuda, como hay tantas personas que te pueden ayudar, pues al final lo que decía Juanlu, evidenciando el estudio, ¿no? Que es mucho más improbable que te ayuden, que si dices fuego, que ante un peligro real la gente va a salir a mirar y tienes muchas más posibilidades de ser atendida, ¿no? De hecho, una forma también de quedar bien contigo mismo. Parece que en este programa siempre atacamos a las redes sociales, pero bueno, ni más ni menos. O sea, no, ni mucho menos, quiero decir. Hay una viñeta que vi hace tiempo que me hizo muchísima gracia, en el cual se presenta a una mujer a la cual están apuñalando, ¿no? Y al lado, pues se ve un poco como el caso que has contado, Juan Luis. Sí. El caso se ve un bloque de pisos, ¿no? Con todos sus vecinos, en el cual todos están tuiteando, ayuda a no sé quién, todos somos ella, ni una muerte más. Entonces es una forma de decir, bueno, yo no ayudo nada, yo desde la comodidad de mi casa no, pongo un mensajito y entonces ya parece que ya... Pero me solidarizo, ojo. Eso es, o sea, me solidarizo, pues mismo ahora lo de Pray for Paris, ¿no? O cuando hay otras cosas, todos somos Haití, por ejemplo, cuando lo de terremoto, en lugar de decir, bueno, ya con eso yo ya he cumplido, ¿no? Ya difumino mi responsabilidad, ya bueno. O en otro caso todavía más flagrante, ¿no? Cuando ponen la típica foto en Facebook de contra el hambre pulsa like, ¿no? Es decir, estamos ante esta difusión de la responsabilidad donde somos pasivos y bueno, decimos, por lo menos me solidarizo, ¿no? Y le doy al play, ¿no? Claro, pero esto es preocupante porque me hace pensar, y bueno, a ver qué pensáis vosotros y qué piensan nuestros oyentes, si nos estamos sensibilizando o habituando a este tipo de contenidos. O sea, si nos estamos acostumbrando hasta el punto de pasarlo por alto, pues por ejemplo, a través de esa difusión de la responsabilidad, que podría ser culpable también de esa habituación, y en qué situaciones nos sensibilizamos acerca de según qué cosas. Hombre, yo creo que sí, porque yo hablo por mí, pero creo que le pasa a mucha gente. Algo tan sencillo como comer viendo la televisión, que yo creo que lo hace mucha gente, y hombre, a la hora de comer muchas veces coincide con el noticiario, ¿no? Tristemente, la mayoría de las noticias son negativas. Y más últimamente, que parece que la escalada de violencia en el mundo pues está ascendiendo. Y sin embargo, tú estás comiendo, ves, pues eso, 200 muertos en donde sea, y tu reacción es mirarlo, suspirar si acaso, o decir qué barbaridad, y seguir comiendo, ¿no? O sea, cuando de verdad, ante un acto así, lo que debería generarte es unas náuseas, unas ganas de decir, joder, es que no puedo ver esto, no puedo seguir esto, o no puedo seguir comiendo, ¿no? Porque, joder, hay 200 personas que han muerto. Claro. Yo creo que la sensibilización de la que habla Pablo y ratifica Diego tiene que ver con esto de la difusión de la carga de la responsabilidad moral, ¿no? O sea, porque hemos hablado de las teorías de moral de corto alcance y larga distancia en el artículo que proponía Pablo. Y voy a retroceder un momento a la película otra vez para que veamos en qué se consuma, en qué se consolida este efecto de desplazamiento de la carga moral, ¿no?
Y en este caso, lo decíamos al principio, insisto en ello, la esperanza en la película, de todos los guiños que hacen, de que todo pueda salir bien, es la única vía por la que el espectador puede desplazar su carga moral, ¿no? La responsabilidad que tiene al ser parte activa, al ser cómplice de la película, lo que está haciendo es intentar buscar desesperadamente este hálito, ¿no?, de esperanza que da el autor, ¿no?, como es Michel Haneke con los guiños. Y en este punto es curioso, y voy a nombrar un experimento probablemente uno de los más famosos de la psicología social, que es el experimento de Milgram, que viene a sostener, y esto podemos hablar en otro podcast más extendidamente, que cuando nosotros desplazamos la carga moral, incluso siendo parte activa de un acto como que puede ser reprobable desde un punto de vista ético, a una autoridad, en el caso del experimento de Milgram, a un científico, seguimos sintiéndonos bien porque ya nos hemos quitado de un plumazo, al igual que cuando damos al like en el Salvando las Distancias, por cierto, al señor cuando luchemos contra el hambre. Al fin y al cabo estamos haciendo este desplazamiento moral y recalcar eso, que la película, la esperanza es el motor fundamental para intentar descargar esta carga, ¿no? Y que al no hacerlo, al no consumarse esta descarga, este desplazamiento de la carga moral, pues evidentemente nos sentimos como nos sentimos, que son con náuseas o con un estado desagradable, ¿no? Sí, bueno, y también acerca de los efectos que produce la exposición a la violencia a través de los medios audiovisuales, se ha hablado mucho y realizado diversos experimentos. Os voy a exponer algunos de ellos. Ajá. Y bueno, que los autores me perdonen si no sé pronunciar bien sus nombres. Russell Ginn exponía que tras la visualización de un episodio violento se incrementa la tasa de agresión física y verbal. También Hersman y Herón sugieren una relación positiva entre violencia observada en televisión y la agresión. Aunque también dicen que la violencia en televisión sería una fuente de aprendizaje social no tanto de agresión concreta, sino sobre aquellos escenarios y situaciones donde sería legítima la agresión. Estudios más recientes, como el de Baumeister, concluía que quizás los medios de comunicación no inducían a la violencia, pero sí era una fuente de inspiración constante. Sin embargo, y no sé qué pensaréis vosotros, creo que sería hipócrita quedarnos aquí en comportamientos sociales más o menos informales, y habría que mirar otros estamentos de la sociedad, las leyes, los líderes de opinión, etc. De tal forma que parece que hay veces que la violencia se encuentra institucionalizada y justificada a ese nivel. Por poner un ejemplo reciente que hemos ido tratando a lo largo del programa, acerca de los atentados de París, la respuesta inicial fue la del rechazo a la violencia y la del canto a la libertad y la paz. Y, sin embargo, la respuesta institucional que se dio, que estaba validada y justificada, fue la de los bombardeos, es decir, más violencia. Aquellos que el día anterior hacían un llamamiento a la paz, sin embargo, se encontraban bombardeando y matando gente. Y volviendo a la película, estoy pensando, por ejemplo, en el momento en el que Ana, la madre, coge la escopeta y dispara a uno de los chicos. En ese momento, ese acto, yo creo que todos lo justificamos y nos alegramos y lo validamos. Y es curioso, ¿no? Porque es como que desplazas la carga moral cuando pareces, ¿no? Y sin embargo, de repente, cuando ya estamos aliviados, hemos descargado la tensión y hemos encima justificado, rebobina la película, nos hace volver a colocarnos en la postura inicial. Y te pone en tu lugar y te hace sentir fatal. Eso es como decirte, no te escapas, eres cómplice y aquí, vamos, o sea, no te vas a ir de rositas, ¿no? Que se dice. Curioso, porque autores como, por ejemplo, Maquiavelo, ¿no? Sostenía que la violencia estaba justificada toda vez que fuese para preservar el orden y la ley de un Estado, ¿no? Entonces, fijaos como la violencia siempre hay una especie de doble rasero porque parece ser que en según qué circunstancias la violencia justifica, ¿no? Esto es como todo, o sea... O está justificada. Tenemos un ejército para garantizar la paz. Creamos armamento para garantizar la paz. O sea, es contraproducente, vamos, es totalmente contradictorio una cosa a la otra. Es curioso lo que comentas, porque, a ver, que alguien que me corrija que si me equivoco, pero creo que la población francesa avala en su mayoría los bombardeos en Siria, o sea, la operación militar en Siria. Bueno, no sé. Os voy a comentar la teoría de un hombre que se llama Steven Pinker, que dice que estamos viviendo los tiempos menos violentos de nuestra historia. Para ello dice que, mediante datos empíricos, que la tasa de homicidios y de violencia ha descendido a lo largo de la historia, ¿no? Además de entretenimientos casi de la barbarie, como por ejemplo en Francia, ahora que estamos hablando de Francia, antiguamente se colgaba un gato de unas gomas y se incendiaba, se le prendía fuego para el divertimento del monarca y de la gente que estaba ahí, y todo el mundo se lo pasaba muy bien. Lejos te vas, ¿eh? La cabra del campanario. Sí, era por... El ganso, por ejemplo. El ganso que cogen los jóvenes a caballo.
Sí, en pueblos diversos, los juegos de meter gatos en alcantarillas, a ver si resisten. Sí. Bueno, esta persona lo justifica, por decirlo de La una tauromaquia. forma... Sí. Por decirlo de una forma muy rápida, dice que nuestro cerebro está cableado para que seamos violentos, aunque vivimos en entornos donde jamás lo seremos. Es decir, que podemos aprender a conductas violentas, esto también está apoyado en Albert Bandura, pero que luego no tenemos un entorno donde aplicarlo. Bueno, eso sería interesante analizarlo en otra ocasión con un poco más de, Sí, por calma. Y a raíz un poco de esto que vienes comentando, y que leía también en otro artículo, o recopilando ya un poco lo que decía el primero que comentaba acerca de la exposición a la violencia y que solo nos exponíamos a aquello que nos resultaba de interés, decía que el hecho de rechazar algún tipo de violencia no era por habituación, sino por falta de interés. ¿Qué opináis? ¿Nos habituamos, no nos habituamos? Yo creo que está relacionado con lo que hemos dicho. Evidentemente nos habituamos. Nos habituamos porque somos personajes pasivos. En cualquier caso no nos afecta. Los hechos violentos siempre pasan lejos de nuestra cultura o lejos de nuestra casa. En cualquier caso son hechos quizás aislados. Entonces yo creo que evidentemente como parte pasiva estamos cada vez más insensibilizados y cada vez la violencia nos afecta menos, toda vez que no forme parte o que no atañe a nuestra comunidad cultural o nuestra comunidad de gente, ¿no? Bueno, como apuntaba Juan Luis al principio, hemos tratado de diseccionar todos los temas de que la película Funny Games expone. Yo me gustaría pediros para concluir una última reflexión, ¿no? A modo de conclusión. Sí, bueno, Funny Games nos deja un mal sabor de boca por lo que hemos estado hablando. Y yo creo que es porque evidencia algo que siempre estuvo ahí y nunca nos paramos a reflexionar. Y es que estamos dispuestos a disfrutar de un espectáculo violento siempre que consideremos que ocurre en una ficción distante, en otro mundo, en otro universo paralelo. Haneke nos arrebata esa diversión, haciéndonos partícipes de la violencia, rompiendo esa barrera invisible que hemos estado comentando, que nos aísla, haciendo que nos manchemos las manos de sangre. Yo creo que Haneke lo que quiere decir es que las ficciones, un día de esto se pueden convertir en realidad, y que hay que tener cuidado con lo que vemos y con lo que disfrutamos. Me gustaría concluir con un breve texto de Kafka, que evidencia un poco lo que comentaba antes del efecto espectador. Y dice así: cuando uno sale a caminar de noche por una calle y un hombre, visible desde muy lejos, porque la calle es empinada y hay luna llena, corre hacia nosotros, no lo apresamos, ni siquiera si es débil y andrajoso, ni siquiera si alguien corre detrás de él gritando, lo dejamos pasar. Porque es de noche y no es culpa nuestra que la calle sea empinada y haya luna llena. Además, tal vez esos dos organizaron una cacería para entretenerse. Tal vez huyen de un tercero. Tal vez el primero es perseguido a pesar de su inocencia. Tal vez el segundo quiere matarlo, y no queremos ser cómplices del crimen. Pero tal vez ninguno de los dos sabe nada del otro, y se dirigen corriendo, cada uno por su cuenta, hacia la cama. Tal vez son noctámbulos, tal vez el primero porta armas. Y finalmente, de todos modos, ¿no podemos acaso estar cansados? ¿No hemos bebido tanto vino? Nos alegramos de haber perdido de vista también al segundo. El hecho de estar cómodamente sentados delante de un objeto que emite imágenes bien delimitadas y encuadradas nos hace separarnos o desvincularnos de aquello que estamos visionando. Es una barrera física debidamente establecida que nos indica que lo que hay dentro de esa caja, entre comillas, es ficción, algo bien acotado. El problema es cuando las imágenes que estamos viendo se corresponden con la realidad y no con una producción cinematográfica. Solo cuando nos involucran es cuando reaccionamos, cuando salimos de ese aletargamiento de la comodidad del sofá o del sillón. Y para concluir, aunque quizás sea un poco ingenuo, espero que no estemos utilizando la cuarta pared para justificar nuestra insensibilidad acerca de según qué temas y que no seamos ajenos al sufrimiento. Bueno, en la línea de lo que comentabais, por otro lado, remarcar que en la película somos agentes activos, de nuevo, es decir, estamos participando de forma cómplice en lo que sucede, ¿no? Y a fin de cuentas, una pregunta que quisiera lanzar a los oyentes sería: ¿es lo mismo matar que dejar morir? Para ello, uno de los filósofos moralistas más importantes quizás de la actualidad, como Peter Singer, sostiene que sí, y esto nos da mucho que pensar, aunque se aleje un poco de la película en cuanto a contenido, pero no a la forma, porque al fin y al cabo, cuando entramos a relacionar con el tema del hambre en el mundo,
estamos haciendo un ejercicio de pasividad igualmente. Es decir, ¿qué carga o qué responsabilidad tenemos los agentes pasivos? Es lo mismo matar que dejar morir. Lo veíamos en el dilema que presentaba al principio, ¿no? Y Peter Singer, en este caso, sostiene 3 propuestas afirmando que cuando las consecuencias son las mismas, según unos supuestos que ahora voy a plantear, tenemos que actuar. Y que no vale quedarnos con las manos cruzadas, como es en el caso en El hambre del mundo que podríamos subsanar, ¿no? Dice: si podemos evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de una importancia comparable, debemos hacerlo. La pobreza en este caso es deplorable y hemos de acabar con ella. Y por último, hay parte de la pobreza absoluta que podemos evitar sin sacrificar nada de una importancia moral comparable. Es decir, quiero recalcar que la figura del agente pasivo en muchos casos tiene una responsabilidad moral porque podemos hacer algo para paliarla sin, como dice Peter Singer, sacrificar nada de una importancia comparable. Muchas gracias a todos por vuestras conclusiones. Y a continuación, en Históricamente Hablando, vamos a hablar de uno de los temas que trata la película, la cuarta pared, y cómo se rompió por primera vez en el cine. Y es que en 1903 se estrenó Asalto y robo de un tren, de Edwin S. Porter. Esta película es considerada la primera obra importante del cine estadounidense y el primer western de la historia. Pero además es la primera película en que se rompe la cuarta pared. El argumento de la película, de apenas 10 minutos de duración, queda claro simplemente con su título: el asalto por parte de un grupo de forajidos a un tren y su posterior persecución por parte de la ley. Esta situación no era demasiado inusual en la época, y de hecho la película fue anunciada como la recreación del atraco ocurrido el 29 de agosto de 1900, cuando la banda de Butch Cassidy asaltó el tren número 3 de la Union Pacific Railroad, en Wyoming, llevándose un botín de cerca de $5.000. Como toda pionera en su género, Asalto y robo de un tren presenta una estructura que será copiada innumerables veces. 1 o 2, robo, violencia y muerte, huidas a caballo, una partida armada para perseguir a los forajidos y el enfrentamiento final. Asimismo, estrena los iconos inmortales del western: sombreros vaqueros, el pañuelo en triángulo para cubrir el rostro, pistolas de 6 balas, rifles, el salón, los caballos, e incluso el clásico cliché del personaje obligado a bailar entre disparos verá aquí la luz por primera vez. Pero lo que más destaca de esta película, y la hace imprescindible para la historia del cine, es su acumulación de innovaciones técnicas y narrativas, que van mucho más allá de ser el inicio de uno de los géneros más populares. Para comenzar, no solo cuenta una historia trenzada, sino que usarán para ellos diversos escenarios y platós. Esto conlleva la necesidad de unir esas tomas grabadas en distintos lugares para dar coherencia a la historia. Acaba de aparecer el montaje cinematográfico. Si bien van a conocer también los problemas del mismo, viendo algunos de los primeros fallos de récord de la historia, como la salida de personajes por la izquierda y su regreso a escena por la derecha. Además, la cámara deja de ser estática y condicionar la acción al lugar en el que está ubicada, dando un dinamismo a la acción que se completa en las escenas interiores al enseñarnos movimiento por las ventanas que rompen con la teatralidad que hasta entonces tenía el cine. A ello se une el uso del fuera de campo, que nos narra acontecimientos sin mostrarlo en imagen, como sucede cuando el guardián del tren mira por la cerradura y se aterroriza. No vemos a los bandidos, pero el espectador sabe que está tras la puerta intentando entrar. Lo anterior, junto con el pintado a mano de ciertos objetos o el humo de las explosiones y disparos, y la inserción de tramas paralelas, dota a la película de un mayor realismo y un lenguaje narrativo tan claro que hace innecesario insertar rótulos con narración para hacer comprender al espectador lo que está ocurriendo. Por todo ello, los asistentes que acudían al cine a verla disfrutaban en su cómoda butaca de una historia entretenida, emocionante y novedosa en muchos aspectos, que se desarrolla al otro lado de la pantalla. Una película, en definitiva, que seguramente recomendarían a sus amistades para que fueran a verla. Tras disfrutar esos 10 minutos de western, todos estaban deseando salir de la sala para comentar lo interesante que les había parecido a la película de Porter. De repente, entra en el escenario uno de los bandidos, interpretado por Gilbert M. Anderson, que será la primera estrella del western. Mira fijamente al público y, sin mediar palabra, saca su revólver y les dispara a bocajarro. Esta escena impresionó enormemente al público asistente, que veía cómo la película y sus personajes dejaban de ser algo ajeno para el espectador, algo que se desarrollaba al otro lado de esa cuarta pared, y al cual asistían como meros observadores, desde la seguridad de su butaca, para convertirse en parte activa de la película. Como curiosidad, decir que esta secuencia se rodó aparte, y como no estaba claro en qué punto de la película introducirla, pues era una simple provocación efectista, se dejó a elección de los montadores dónde ubicarla,
decidiendo usarla como colofón final a la película con el fin de maximizar el efecto desconcertante. Acabados los cafés, nos levantamos de la mesa, no sin antes recordaros que podéis seguirnos en Facebook, en Twitter, @chsobremesa, y visitar nuestra web, charlasdesobremesas.wordpress.com. Y antes de apagar las luces, queremos despedirnos citando al célebre escritor y bioquímico ruso Isaac Asimov, que dijo: nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para nuestra sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Hasta aquí nuestra charla de sobremesa de hoy. Esperemos que la hayas disfrutado. Un saludo y hasta la próxima.